México volvió a sentir ese miedo que nadie puede explicar hasta que lo vive. El momento exacto en que el suelo deja de ser suelo y todo alrededor empieza a moverse. No fue una alarma cualquiera, no fue un susto pequeño. Fue un sismo de magnitud 7,4 que sacudió el sur del país y que, en cuestión de segundos, hizo que miles de personas miraran al techo, a las ventanas, a las paredes y se hicieran la misma pregunta: ¿esto va a parar o apenas está empezando? Y lo más inquietante de esta historia no es solo la magnitud. Lo verdaderamente extraño es que un movimiento tan fuerte no terminó provocando la destrucción que muchos imaginaban al escuchar 7,4. En unos minutos vas a descubrir por qué este terremoto pudo sentirse con tanta fuerza, por qué generó tanto miedo y al mismo tiempo por qué las autoridades no reportaron un escenario catastrófico como el que México ya ha vivido en otras fechas marcadas por la tragedia. Todo comenzó cuando el sismo se registró frente a la costa de Chiapas, al suroeste de Ciudad Hidalgo. La tierra se movió con una fuerza suficiente para ser percibida no solo en el sur de México, sino también en zonas mucho más alejadas. En edificios, casas, oficinas y calles, la reacción fue inmediata. La gente dejó lo que estaba haciendo, buscó una salida, miró alrededor y trató de entender si estaba viviendo solo un temblor fuerte o el inicio de algo mucho peor. Y eso no es lo más impactante, porque en unos minutos vas a entender por qué un terremoto de esta magnitud puede sentirse como una amenaza enorme, aunque el epicentro esté lejos de las zonas más pobladas. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Aquí no nos quedamos con el video viral ni con el susto del momento. Conectamos los datos, las imágenes y las explicaciones para que entiendas qué pasó realmente cuando México volvió a temblar. La primera clave está en el lugar donde ocurrió. El epicentro no estuvo debajo de una gran ciudad, sino frente a la costa, en el mar. Y esa diferencia cambia casi todo. Cuando un sismo fuerte ocurre bajo tierra y cerca de zonas urbanas, la energía llega de forma más directa a edificios, calles y viviendas. Pero cuando ocurre mar adentro y a cierta distancia de los centros más poblados, esa energía puede sentirse de manera amplia sin necesariamente provocar el mismo nivel de daño estructural. Pero aquí aparece la segunda pregunta. Si el epicentro estaba lejos, ¿por qué tanta gente lo sintió con miedo? La respuesta está en la magnitud. Un 7,4 no es un movimiento menor. Es un terremoto capaz de liberar una enorme cantidad de energía y de viajar cientos de kilómetros. Por eso se sintió en distintas zonas y por eso muchas personas grabaron cómo se movían lámparas, paredes, ventanas, objetos colgados y estructuras completas durante varios segundos que parecieron eternos. Y justo cuando parecía que el susto principal ya había pasado, llegó el otro problema: las réplicas. Después de un sismo grande, la Tierra no se queda quieta de inmediato. El sistema sigue reajustándose, y cada réplica vuelve a encender el miedo, porque nadie sabe si será pequeña o si volverá a sentirse con fuerza. En este caso, los reportes hablaron de múltiples réplicas, algunas lo suficientemente intensas como para mantener a la población en alerta durante horas, pero todavía queda una parte clave: la alerta sísmica. Para muchos mexicanos, escuchar o no escuchar la alerta cambia por completo la percepción del riesgo. Y cuando un sismo fuerte ocurre sin que la alarma dé tiempo suficiente, la sensación de vulnerabilidad aumenta. No porque el sistema sea inútil, sino porque depende de dónde ocurre el movimiento, de cómo viajan las ondas y de cuánto margen real existe antes de que el temblor llegue a cada ciudad. Eso explica por qué este terremoto dejó una mezcla tan extraña: miedo real, imágenes impactantes, edificios moviéndose, gente saliendo a la calle, pero al mismo tiempo un saldo inicial mucho menos grave de lo que la magnitud hacía temer. No fue porque el sismo fuera débil, fue porque la ubicación, la distancia y las condiciones del epicentro
jugaron un papel decisivo. Y ahí está la lección más importante de esta historia. México no puede evitar los terremotos. Vive sobre una zona sísmica activa y cada movimiento fuerte recuerda lo vulnerable que puede ser el país en cuestión de segundos. Pero sí puede prepararse mejor, revisar estructuras, escuchar a Protección Civil, tomar en serio las réplicas y no esperar a que una tragedia ocurra para preguntarse si una casa, una escuela o un edificio están realmente listos. Porque este terremoto de 7,4 no solo sacudió calles y viviendas, sacudió también una memoria colectiva, la de un país que sabe perfectamente que un temblor puede cambiarlo todo sin avisar. Y aunque esta vez los primeros reportes no hablaron de una catástrofe mayor, el mensaje fue claro. Cuando México tiembla, nadie puede mirar hacia otro lado. Si esta historia te dejó pensando en lo frágil que puede volverse todo en apenas unos segundos, imagina lo que encontrarás en los próximos videos. Este canal existe para explicarte lo que hay detrás de las imágenes que todos comparten, pero pocos entienden completo. Suscríbete y no te pierdas nada, porque cuando vuelva a ocurrir algo así, aquí lo vamos a contar con todas las piezas sobre la mesa.